Gente, mi nombre es Antón Javier. Hoy vamos a hablar de alteraciones de las funciones cardíacas. Específicamente vamos a hablar de lo que serían las arritmias, los diferentes tipos de arritmia. Pero para poder hablar de esto tenemos que abordar distintos conceptos que vamos a ir desarrollando, que son esenciales para poder entender el funcionamiento de la conducción eléctrica cardíaca y cómo funciona el corazón. Hablar de las propiedades cardíacas que son fundamentales que regulan la función del corazón y son 4: inotropismo, dromotropismo, cronotropismo, lucitropismo. ¿Sí? Vamos a ver de qué se trata cada uno. Por ejemplo, si hablamos de inotropismo, es la capacidad del corazón para modificar la fuerza de la contracción de los ventrículos. A su vez puede ser positivos o negativos. Si es positivo, aumenta la fuerza de contracción. ¿Sí? Hay drogas que hacen lo mismo que sería la adrenalina y la dioxina. Y negativo, disminuye la fuerza de contracción. Y ahí tenemos drogas como bloqueadores. Hidromotropismo, la definición, regula la velocidad de la conducción eléctrica a través del nódulo auriculoventricular, que puede ser positivo, que acelera la conducción, estimulando la estimulación simpática, y negativa, retrasa la conducción con bloqueante de canales de calcio o adenosina. Cronotropismo. Bueno, controla la frecuencia cardíaca, los latidos que puede tener la persona por minuto, o la frecuencia cardíaca, que puede ser positivo cuando aumenta la frecuencia cardíaca, como por ejemplo puede generar el estrés o la adrenalina, o negativo cuando disminuye la frecuencia cardíaca y lo que genera esto, la disminución es la acetilcolina o bloqueadores. Bueno, lucitropismo. Lo que hace es la capacidad del corazón para relajarse durante la diástole, la fase del llenado ventricular. También puede ser positivo o negativo. Si es positivo, mejora la relajación. Ejemplo, el calcio recapta rápidamente. Y si es negativo, la dificultad de la relajación, la isquemia del miocardio podría llegar a ser si es negativo. Para poder entender la conducción eléctrica necesitamos verlo reflejado en un papel. Para eso se usa el papel de electro. Ese papel de electro se utiliza el papel cuadriculado, ¿no? Con cuadrados pequeños y otros cuadrados más grandes que están metidos dentro de esos cuadraditos, ¿no? De cada cuadrado pequeño representa un tiempo. Por ejemplo, el del tiempo es cada cuadradito 0,04 milisegundos, y ese es a través, en forma horizontal está. Y en forma vertical vamos a tener el de voltaje, que cada cuadradito representa 0,1 milivolts o milisegundo. Se identifica dentro de estos cuadrados una línea de base, ¿sí? Que va a representar la onda P, QRS y la onda T, y se evalúa la duración, la forma, la amplitud, para detectar posibles alteraciones cardíacas. Bueno, vamos a poder entender, por ejemplo, en forma vertical vamos a tener los milisegundos. Un cuadradito representa 0,1 milisegundo, el cuadradito más pequeño. Fíjense en que dentro del cuadrado grande hay 5 cuadraditos. Ese es el rojo, sería el mínimo, la unidad mínima. Si vamos a la unidad celeste, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos y va a representar 0,5 milisegundos. Y fíjense en el verde, vamos a tener ya 10 cuadraditos. Bueno, sería 1 milivolts o milivolt segundo. ¿Sí? Eso sería en forma vertical. Y si vamos a la parte horizontal, vamos a ir a la parte celeste, que es el cuadradito más pequeño, es de 0,04 milisegundos, ya no milivolts, sino milisegundos, que es en el tiempo. Y fíjense en que vamos al lila, y tiene 1, 2, 3, 4, 5.
que representa a 0,20 milisegundos. Y si seguimos aumentando, en donde está la parte amarilla, fíjense en que tiene dos cuadrados, o sea, hay 10 cuadraditos chiquititos en dos cuadrados grandes, y representa a 0,4 milisegundos. ¿Sí? Y fíjense en el rosado, en el fucsia, ya tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados de 5, serían 25 eh, cuadraditos chiquititos y representa un segundo. ¿Sí? En este tiempo es en lo que se puede llegar a ver todo lo que sería el complejo PQRST, ¿sí? Y la onda U. Va a quedar plasmado en este papel que se llama papel de electro. Y necesitamos tener las líneas que nosotros vemos trazadas en la línea de base. ¿Sí? Cada cuadradito puede hacer una línea de base en forma horizontal. ¿Sí? Bueno, bueno, acá vamos a tener la onda P, la onda Q, RS y la onda T. ¿Sí? Esto tiene que ver con la conductibilidad eléctrica. Comienza en el nódulo auricular, continúa en el nódulo auriculoventricular, tiene un pequeño retardo de 0,12 a 0,20 milisegundos y continúa su conductividad eléctrica. Vamos a ir explicando paso a paso de cómo se va formando la onda o la despolarización de la conductividad eléctrica. ¿Sí? Para formar lo que sería la onda P, Q, R, S y la onda T y la onda U. Acá tenemos el papel de electro y fíjense en que hay una línea de base de los cuadraditos más pequeños que se apoya a lo que sería la figura de lo que sería la polarización, la despolarización. Cuando está polarizado continúa la línea de base. ¿Sí? Y cuando se despolariza tenemos la onda P, Q, R, S y la onda T. ¿Sí? Pero siempre respetando la línea de base. Eso sería una conductividad sin ninguna complicación. Sería una onda eléctrica sinusal. Bueno, acá tenemos que tener dos conceptos claros, ¿no? Por ejemplo, polarizado es cuando están igualadas las cargas y despolarizado es cuando hay una eh, desigualdad de las cargas y esto permite, a través de la célula especializada, de la conductividad eléctrica cardíaca, de tener una circulación de las ondas cardíacas, ¿no? Eso, primero que nada, tenemos que tener en cuenta eso. Acá vamos a tener el primer impulso eh, eléctrico químico que se va a dar en el nódulo auriculoventricular y vamos a tener la onda P. ¿Sí? Se va a producir la despolarización y se produce la onda P. Acá, a pesar de que está despolarizado lo que sería el nódulo auriculoventricular, hay un pequeño retraso en la conductividad, que es de 0,12 a 0,20 milisegundos, y eso genera como una onda negativa que aparece en la onda Q. ¿Sí? Eso es lo que le da la onda negativa, que va hacia abajo y se forma la onda Q. Continuamos con el pequeño retraso que hubo recién de la conductibilidad y la despolarización continúa. Y vamos a tener el haz de His, la conductividad, y vamos a tener lo que sería la onda R. ¿Sí? Y continúa eh, la conductividad eléctrica cardíaca, la de Pulkinger, y bueno, ahí vamos a tener la onda S. Se polariza los ventrículos y vamos a tener eh, una polarización y va a ser isoeléctrica, va a estar igualada, o sea, va a estar polarizado, entonces no tenemos ningún complejo
Van a despolarizar y preparar la despolarización de los aurícula. El ventrículo se despolariza y se vuelve a preparar para despolarizarse los aurícula y comienza todo el ciclo de la conductividad eléctrica, su ciclo, ¿no? Que normalmente son de 60 a 100 veces por minuto pasa esto. Esta despolarización que se va a dar a través del marcapaso natural, que es la aurícula, se va a dar de 60 a 100 veces por minuto. Entonces decimos que es sinusal, o sea, es normal de 60 a 100. Después vamos a estar por encima de 100 y vamos a hablar de taquicardia. Taquicardia es cuando la frecuencia cardíaca o los impulsos eléctricos de la aurícula son más de 100 veces por minuto. Y bradicardia es cuando la frecuencia cardíaca o el impulso auricular es menor de 60. Eso para tener en cuenta referencia para poder entender los distintos tipos de arritmia. Hasta ahora hablábamos de un ritmo sinusal, o sea que tenía ritmo. Y vamos a empezar a meternos en lo que serían las arritmias. No, acá vamos a tener un ritmo, lo que sería un ritmo sinusal. eh, Acá se ve la conductividad, tenemos onda P, QRS y onda T. Sí, esto sería como una actividad eléctrica cardíaca normal. Pero también podemos hablar de la fisiopatología, ¿no? Que hay varias. Por ejemplo, la alteración del automatismo. Las células cardíacas fuera del nódulo seno auricular genera impulsos y esto puede generar lo que sería taquicardia ventricular. O hay otra fisiopatología que habla de bloqueo de conducción, en la interrupción de la transmisión de los impulsos, que sería que no hay una continuidad o hay un bloqueo, y ahí tenemos lo que sería el bloqueo auriculoventricular, que hay de distintos grados, ahora vamos a ver de qué se trata. Y hay otra fisiopatología que es de reentrada, el circuito eléctrico anormal, va a producirse lo que sería la fibrilación auricular o la taquicardia supraventricular, ¿sí? Y son causas comunes en pacientes que tienen isquemia del miocardio o desequilibrio electrolítico como el potasio y el magnesio, o alguna cardiopatía de estructurales, o también puede ser producido por algún fármaco, ¿sí? Lo importante es que nosotros acá tenemos un ritmo sinusal, que es un ritmo normal, sin ninguna fisiopatología. Esto es lo que se debe ver en cualquier paciente sin patología. Vemos la actividad eléctrica sinusal en un papel, en un electrocardiograma. Fíjense en que se mantiene sobre la línea de base, o sea que hay una línea de base que hace que se produzca todo lo que sería el complejo de la onda P, que es el impulso eh, auricular, el complejo QRS, que es la despolarización ventricular, y la onda T, que es la repolarización de los ventrículos y la preparación para volver a despolarizarse de vuelta. Se puede ver cómo está graficado en este papel de electro. Bueno, acá tenemos lo que sería una bradicardia. Sí, como se ve, se puede ver que hay más espacio, más distancia entre cada complejo Q, PQRST. Sí, cada complejo hay como más distancia. Obviamente que se ve reflejado por minuto en menos de 60 por minuto. ¿Y qué signos y síntomas puede llegar a tener el paciente con bradierritmia? Se llama así. La bradicardia o bradiarritmia va a tener fatiga, mareo, se puede sincopar el paciente, puede presentar confusión, puede presentar hipotensión, intolerancia al ejercicio. Y en el caso grave, grave, que se debe tratar de forma urgente, es la bradiarritmia grave, que la frecuencia cardíaca está menor a 40, entonces eso lo puede llevar a un paro cardíaco. La bradiarritmia grave necesita marcapaso como para
poder tener o recuperar lo que serían los impulsos eléctricos de la onda P y llevarlo más a la frecuencia cardíaca normal, que es de 60 a 100. Un marcapaso inicialmente se puede poner extracorpóreo y finalmente un marcapaso eh, interno, que es el que va a estimular la frecuencia cardíaca por minuto. Bueno, acá tenemos taquicardia o taquirritmia. Fíjense en que el complejo de onda P QRS están más juntos. Entonces, lo normal era de 60 a 100. Acá tenemos de por encima de 100. Entonces ahí decimos que es taquirritmia o taquicardia. Y los signos y síntomas que puede tener un paciente con taquirritmia va a presentar como palpitaciones, ansiedad, dolor torácico, disnea, diaforesis. Acuérdense en que la diaforesis es sudoración profusa, ¿sí? En el caso grave del paciente puede presentar hipotensión y también se puede sincopar. La fibrilación auricular o la FA de alta respuesta es la arritmia cardíaca más común, caracterizada por un ritmo irregular y rápido de las aurículas del corazón debido a una actividad eléctrica caótica. Esto puede causar síntomas como palpitación, fatiga, mareo y mayor riesgo de accidente cerebrovascular. Por eso es que hay que tratarlo cuanto antes para no tener complicaciones. Y se ve una FA de alta respuesta, se ve de esta manera, es, como se ve graficado en el monitor. Taquicardia supraventricular es un tipo de arritmia cardíaca donde el corazón late demasiado rápido, originado por las cavidades superiores auriculares y el nódulo auriculoventricular. Por eso se llama taquicardia supraventricular y el electrocardiograma se ve así en el monitor. De esta manera se va a poder ver en el monitor. Le pongo una vez más para ver la taquicardia supraventricular, como se ve en el monitor. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de bloqueos auriculoventriculares. Como lo define, ahí va a estar la fisiopatología en el bloqueo de la conductividad eléctrica. Y bueno, como definición vamos a tener que el bloqueo AB, auriculoventricular, es una alteración de la conducción del impulso eléctrico entre la aurícula y el ventrículo, clasificándose en 3 grados según su severidad. El del primer grado va a ser un retraso en la conducción del PR mayor a 0,20 milisegundos, sin pérdida de los latidos, ¿sí? O sea, tiene onda P. Bueno, y de segundo grado vamos a tener el tipo 1 y el tipo 2, ¿no? El tipo 1 es ¿qué es lo que va a pasar? La fisiopatología del electro, ¿qué es lo que va a pasar? Un electropatológico, va a haber un alargamiento progresivo del intervalo del PR hasta que se pierde en el complejo QRS, o sea, queda metido dentro del PR, dentro del QRS. Y de tipo MOVI 2, la pérdida intermitente del QRS sin alargamiento previo del PR. ¿Sí? Eso sería tipo 1 y tipo 2. Y de tercer grado es un bloqueo completo, ausencia completa de la conducción de la aurícula y el ventrículo asociada a una aurículo ventricular. Bueno, el tercer grado es el más grave de todos, que es a una ausencia completa de la conducción aurículo-ventricular con disociaciones de la aurículo-ventricular. ¿Sí? O sea, esa es la más grave de los 3 tipos, los 4 tipos de bloqueo. Son 3 tipos de bloqueo y en segundo grado hay 2 tipos, tipo 1 y tipo 2. ¿Qué puede causar este tipo de bloqueo? Bueno, la fisiopatología puede ser la causa de un infarto, una isquemia, ¿sí? Fibrosis degenerativa del sistema de conducción, ¿sí? Por ejemplo, mayormente en los ancianos, ¿no? Algún tipo de fármaco, como fármacos como bloqueadores, enfermedades inflamatorias como miocarditis, enfermedades de Lyme,
Bueno, eso sería como alguna complicación como la mecánico, que puede ser daño en el nódulo aurículo-ventricular o desgas de His, o alteración electrolítica como hiperpotasemia o hipocalcemia. Esa sería una de las complicaciones que puede generar un bloqueo. Signos y síntomas. Bueno, el grado y cómo se puede dar el primer grado es asintomático y el hallazgo es por un electrocardiograma, o sea que el paciente está normal y no lo sabe, de primer grado, ¿no? Segundo grado puede tener mareo, fatiga, puede tener un síncope ocasional y esto se da mayormente o especialmente en MOVI 2, ¿sí? Y tercer grado, que era el más grave que habíamos hablado, es una bradicardia severa que es menor a 40 latidos por minuto, que le puede generar un síncope o disnea, confusión, hipotensión. Sí, ese es el grado más severo. Complicaciones que puede tener un bloqueo AB, bueno, síncope o caída por hipoperfusión cerebral o insuficiencia cardíaca por bradicardia extrema. Puede generar un paro cardíaco en bloqueo completo no tratado. Sí, puede generar un paro cardíaco. O síndrome de bajo gasto cardíaco, o el paciente puede entrar en shock o falla renal, si esto de no bombear bien la bomba cardíaca tiene otras complicaciones. Vamos a tener tratamiento farmacológico como bloqueos sintomáticos agudos con atropina, ¿sí? Para aumentar la frecuencia cardíaca. Y después isoprotenerol, agonista, adrenérgico, como puente de marcapaso, ¿sí? Para estimular la conducción. Evitar fármacos que agraven el bloqueo, como la dioxina o bloqueadores. Y vamos a tener una parte no farmacológica que es el marcapaso transitorio, eso que se pone en una emergencia severa. Y finalmente el marcapaso permanente, indicado en bloqueos AB completo, sintomático o MOVID 2 o bloqueo que puede tener el paciente. Correcciones de causa reversible como electrolito, si tiene el paciente, o isquemia. Si es transitoria, hay que revertir el cuadro cuanto antes del paciente. Básicamente se diagnostica con el electrocardiograma. De primer grado, el PR es mayor a 0,20 milisegundos. De segundo grado, tipo 1, PR progresivo, progresivamente se va alargando hasta que se pierde dentro del QRS. De segundo grado, de MOVI 2, consta con QRS perdido intermitentemente, o sea, como que aparece de vez en cuando desaparece. Y de tercer grado, la onda P y QRS independiente. Va por un lado, por otro lado, como que está disociado el aurículo del ventrículo. Y es el caso más grave porque, bueno, necesita una resolución rápida. ¿Cómo se hace la prueba de diagnóstico? Con un Holter, un estudio electrofisiológico, laboratorios, electrolitos y troponinas, ¿sí? Sí, para poder descartar cuál es el origen. Bueno, cuidado del paciente, cuidado de enfermería, monitorización continua, preparación para el marcapaso del paciente, manejo de los síntomas, posición, Trendelenburg, modificar la hipotensión aguda, oxígeno si lo requiere, ¿sí? Educar al paciente, reconocer los signos de emergencia como el síncope o disnea o severa, adherencia al seguimiento cardiológico o al marcapaso, prevención de las complicaciones que puede tener el paciente, como por ejemplo movilizar asistido para evitar caídas, evaluación neurológica post-síncope, ¿sí? Hacer un diagnóstico diferencial que sea cardíaco y no alguna otra complicación. Bueno, primer grado de lo que sería el bloqueo, retraso de la conducción del PR mayor a 0,20 milisegundos sin pérdida del latido, o sea, tiene onda P. Acá podemos ver que tiene onda P, QRS o onda T. Y ahora lo voy a poner en movimiento y se puede ver. Tiene onda P, QRS o onda T. P, QRS, onda T. Se puede ver claramente.
Vamos a hablar de bloqueo de segundo grado. Acuérdense de que existe el tipo 1 y tipo 2, MOVI 2. Vamos a hablar del tipo 1. Hay un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que se pierde un complejo QRS. Fíjense que acá se puede ver la imagen antes de que pueda funcionar. Acá en el medio de la pantalla tiene una onda P, o acá comienza onda P, QRS, onda T, y comienza onda P, y el QRS se pierde, no hay. ¿Sí? Ahí lo pongo a funcionar, y ahí aparece otra vez. Ahí aparece otra vez que falta el complejo QRS. Ahí podemos ver de vuelta, desaparece el QRS, hay onda P. Y de segundo grado o tipo MOVI 2, pérdida intermitente del QRS sin alargamiento del PR. O sea que tiene onda P constante, onda P, o sea, la aurícula manda su impulso eléctrico, su marcapaso natural, tiene la onda P. Fíjense que aparece onda P, onda P, onda P, QRS, onda T, onda P, QRS, y bueno, comienza lo que sería la onda T. ¿Sí? La pérdida intermitente del QRS sin alargamiento del PR. O sea, acá el PR está regular. ¿Sale? Y ahí vemos cómo se ve la imagen en un monitor. Ahí vamos, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, y ahí desaparece la onda QRS. Perfecto. Bueno, y acá vemos el tercer grado, que es un bloqueo completo, ausencia completa de la conducción de la aurícula al ventrículo, ¿sí? Con disociaciones auriculoventriculares, o sea, uno va por un lado, otro va por el otro lado, está totalmente disociado y no hay una conductibilidad eléctrica en el tema de la polarización y de la despolarización. ¿Sí? Se puede ver cómo se grafica en el monitor. Acá se ve, no hay una onda P, QRS, está totalmente desorganizado. Esto es una emergencia de tercer grado, necesita marcapaso urgente. Acá vamos a tener que tener en cuenta un conocimiento previo, pero por ejemplo, cuáles son los ritmos para hacer RCP, cuáles son desfibrilables y cuáles hacemos RCP. Acuérdense que los desfibrilables son la fibrilación ventricular, o sea que hay como un trastorno de conductividad en el ventrículo o taquicardia ventricular sin pulso, ¿sí? Y después los no desfibrilables, o sea, lo que no se hace y se hace RCP, es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Asistolia es cuando no hay ninguna actividad eléctrica cardíaca, y actividad eléctrica sin pulso es que no tiene onda P, entonces, bueno, hay que comenzar rápidamente a hacer lo que sería RCP. Pero este cuadro les sirve para poder entender cuáles son los no desfibrilables y los desfibrilables. Los no desfibrilables tenemos la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, y desfibrilable tenemos la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Tenemos la actividad eléctrica que son desfibrilables, o sea, lo que vamos a utilizar el desfibrilador para poder hacer descarga y tener a ver si podemos reorganizar el trastorno electroquímico que tiene el corazón, ¿no? La conductibilidad, o sea, que tener onda P, onda tener QRS y onda T. Que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, también, bueno, esos son los dos que se van a poder hacer lo que sería la desfibrilación. Bueno, fíjense en que, por ejemplo, la fibrilación ventricular, mayormente, bueno, son 117, la taquicardia ventricular son de 240. Cuando tenemos lo no desfibrilable, que son los que sí o sí se va a hacer el RCP,
las historias, fíjense en que, por ejemplo, en las historias no hay actividad eléctrica y la actividad eléctrica sin pulso no tiene onda P. Entonces esos dos sí o sí vemos el electro de esta manera o el monitor que está reflejando la actividad eléctrica y sí o sí comenzamos con el RCP inmediatamente, que serían 30 compresiones y dos insuflaciones si estamos en la parte hospitalaria, ¿no? Ahí, bueno, vamos a comenzar con RCP, 5 ciclos de 30 por 2 y bueno, hacemos dos ciclos de 5 y vemos si tiene actividad eléctrica. Si tiene actividad eléctrica, o sea, si tiene onda P, QRS, bueno, el paciente salió del paro y bueno, todos contentos. El algoritmo del RCP, luego de iniciar el RCP, buscar las y tratar las posibles causas reversibles, ¿no? Las causas subyacentes como la hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones o acidosis, hiper o hipopotasemia, hipoglucemia, hipotermia. Esas son las 6H. Y las 5T son neumonía, neumotórax, atención, taponamiento cardíaco, toxina, trombosis pulmonar y trombosis coronaria, ¿sí? Esto sería lo que tenemos que resolver y ver si el paciente o el origen de lo que sería el paro cardíaco es este, bueno, tratar la causa subyacente, porque si no, el paciente lo sacamos del paro y va a volver a entrar en paro cardíaco. Entonces tenemos que tratar las causas para poder revertir el cuadro del paciente. Espero que, bueno, que le haya servido este video, que le sea útil. Nos vemos en la próxima.